Dale, dale, dale alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Como que hay una sola alma aquí en la congregación. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Pero nos vamos a enfocar solamente en un versículo. Todo lo que tengamos listo con un amén, nos ponemos sobre nuestros pies para dar lectura a la poderosa palabra de Dios. Querida, la sacar. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: Jesús sana a 10 leprosos. Es el tema del prefacio de la palabra. Dios bendiga, varón. Pero vamos a enfocarnos solamente en uno. Solamente en un versículo. Vamos a poner el tema: si le vamos a agradecer a Dios, o si venimos a agradecerle a Dios. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como él lo vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces unos de ellos, viendo que habían sido sanados, volviendo glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándoles gracias y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 a dónde están? ¿O dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Amado Dios Padre poderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te pido en este momento, Señor, que tome dominio y control en la palabra, en lo que tú vas a hablar a mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta palabra llegue, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, Señor. Que esta palabra nos alimente con tu presencia, con tu Santo Espíritu, Señor. Pero te pido, Padre, también en el nombre de Jesús, si estoy haciendo algo que no es de tu agrado, si me he equivocado algo en que, Señor, solamente tú lo sabes, Padre Celestial. Te pido que en este momento, que por medio de tu palabra, exhórtame, Señor. Lléname de tu palabra, guíame con tu Santo Espíritu, y esta palabra que llegue a la mente y los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Como está escrito en tu palabra, Señor, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí has prometido estar. Aquí no hay ni 2 ni 3, que hay un pueblo, nación, Señor, que ocupa este lugar, Señor. Y en medio tú te estás paseando en la mente y en los corazones de cada uno, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Llena tu presencia, tu Santo Espíritu aquí en este lugar. Amén. Tomemos asiento. Démosle una alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice, aquí nos habla la palabra de Dios sobre 10 hombres leprosos, con 10 personas con lepra. En el tiempo de la antigüedad, desde las leyes, desde Moisés hasta que llegó Jesús, las personas que tenían lepra eran personas malditas, eran personas pecadoras. Lo catalogaban a esas personas que cuando estaban con lepra, ¿a dónde la llevaban? A un lugar específico que tenía, cada ciudad tenían, que solamente ahí podían estar. Pero ellos tenían que andar con un palo, más o menos de unos 2 metros, pongámosle, y gritando que ellos pasaban. O si ellos salían, se acercaban, ellos eran lapidados.
porque eran personas inmundas. Cuando la ley de Moisés, cuando la ley de Dios por medio de Moisés mandó esa ley, que aquellos hombres tenían que estar fuera de la ciudad. María, que se levantó contra Moisés, contra su hermano en el ministerio que Dios le puso para que saque al pueblo de Israel, para que sea la guía de Israel, o para que sea el pastor del pueblo de Israel. Entre ella y Aarón se levantaron contra el hermano. Pero María llevó la peor parte, que le salió lepra en el cuerpo. Iba a ser fulminada, pero Moisés, como un buen padre espiritual, como un buen sacerdote, como un buen pastor, rogó, intercedió ante el Dios poderoso y fue y la refugió en una cueva, donde pasó días y noches depurándose. En el tiempo para cuando la persona que le iban a servir al Señor tenía que ser persona sin manchas, sin arrugas, su cuerpo, su piel y todo su ser, porque no les podían servir al templo de Dios, no les podían servir al Dios como estaba, porque el cuerpo tiene que ser santificado. Pero cuando llegó Jesús, muchas personas se acercaron a él, enfermos, cojos, tuertos, virolos, pongámosle de todas las enfermedades que el hombre puede tener, que existe o las que iban a existir. Pero solamente se acercaban y le pedían. Pero había momentos que Jesús les pedía un requisito y tenían que cumplirle. Pero aquí se topó con 10 hombres que estaban llenos de lepra. Ahora, ¿cuál es la lepra que nosotros tenemos espiritualmente en nuestra vida? No solamente podemos enfocarnos en la lepra que tenemos sobre nuestra piel. Vamos a la otra piel, a nuestro espíritu, a la vida de nosotros espiritual, si nosotros también tenemos lepra. Naamán era un comandante de un ejército. Naamán tenía su cuerpo lleno de lepra, pero era agradable al rey. Pero escucharon que había un hombre de Dios, un vidente en ese tiempo. Vidente es muy diferente que adivino. El vidente son los profetas, los adivinos son los brujos, los hechiceros. Tenemos que saber distinguir entre un profeta, entre un vidente y un adivino. Ahora, él tenía que llevaron una carta al rey, se presentaron al rey y fueron al hombre de Dios. Se presentó ese hombre, pero ahí ese hombre pensó que como era de alto rango, que era un hombre corpulento, guapo, como le quieras poner, llegó y pensó que lo iban a recibir con algabarilla, con alfombra roja, con muchas cosas, pero no se dio cuenta que iba a un santo de Dios, que no se vendía por un plato de lentejas, que no se regalaba ni se ofrecía, y llegó. Pero ese hombre no llegó a hablar directamente con el profeta, porque Dios ya le había hablado al profeta, a Eliseo, que iba a llegar ese hombre. Pero lo mandó a bañarse que se vaya al río Jordán y se zambullera 7 veces. Pero la incredulidad de él tomó ese río como inmundo, puerco, como le quiso llamar, y habiendo ríos mejores en su tierra, lo mandan a ese río. Y el escolta que andaba con él, pero amo, ¿qué te cuesta con obedecer? Ahí nos manda la palabra de Dios, obedecer. Si tú quieres ser sano en la vida espiritual, tienes que ser obediente cuando Dios te habla para que vaya a un lugar o haga lo que tienes que hacer. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes cuando Dios nos enseña. Aquí, cuando Naamán fue a la brava, se fue a bañar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, no vio nada. En la sexta, pero en la séptima es que fue limpio. Pero él pudo haberse ido directamente a su país o a su nación, pero él regresó a donde el profeta Eliseo
a darle gracia, a bendecirlo. Pero el profeta no quiso ni oro, ni plata, ni vestido, no quiso nada. Porque más se conformó él con la obediencia que él tuvo en nombre del Señor. El Señor esa obediencia quiere que el hombre tenga, para que el hombre sea sano, purificado, para que el hombre sea bendecido de parte de Dios. Pero el hombre, nosotros no somos obedientes. Creemos que somos cristianos, pero al final no obedecemos a la palabra de Dios. Ahí nos alejamos de Dios. Pero personas que hay momentos que no conocen del Señor, no saben realmente, Dios bendiga, no saben quién es, pero en un milagro ellos van a agradecerle al Padre, van a agradecerle a quien lo sanó o a quien lo liberó. Pero en ese momento, cuando Naamán fue a darle la gloria, a bendecirlo al profeta, el profeta no quiso, porque se bastó con la obediencia. Aquí nos habla claramente la palabra de Dios que tenemos que ser obedientes cuando Dios nos va a hacer o nos hace un milagro, porque siempre Él quiere que nosotros exaltemos su nombre. ¿En qué forma exaltar? Dar testimonio de qué enfermedad o de qué lugar nos restauró en ese momento. No vamos tampoco a cada rato como canción vieja, a cada rato que en cada prédica, en cada conversación, no, yo era esto, yo era el otro, yo era aquello, yo era aquello, yo era aquello. ¿Qué estás haciendo? Abriendo una puerta, ¿para qué? Para que venga el enemigo, entre por ese lugar y que comience a sacudirte, a zarandearte como a trigo, cuando le dijo Jesús a Pedro, y volviste a donde saliste y peor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a abrir nuestros labios a dar un testimonio. Hay testimonios que Dios lo permite en el momento de hablar quién fue o quién fuiste en tu vida. Cómo el Señor te sanó, cómo Dios te restauró. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Aquí mandó a aquellos hombres a que vayan y se presenten al sacerdote. Pero en ese momento los 10 leprosos iban en obediencia, iban caminando, antes de llegar a aquel lugar, a los sacerdotes, sus pieles fueron sanas, fueron restaurados. Eso es lo que pasa, que nosotros llegamos a los caminos de Dios, nos vemos que estamos restaurados, pero no venimos a agradecerle lo que Dios hace o hizo en nuestra vida. ¿Qué hacemos más rápido? Nos apartamos de su camino. Nos vamos del lugar donde hemos sido sanos, donde hemos sido libertados, donde hemos sido restaurados en nuestra vida. Por eso que aquí el Señor manda. ¿Por qué lo manda? Porque Él sabe si la persona le va a obedecer o no. Pero nosotros mismos realmente no sabemos si en el momento del milagro le vamos a dar la gloria, la honra a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pero ya el Padre ya lo sabe. Ya sabe Él lo que vamos a pensar, sabe lo que vamos a decir, sabe lo que vamos realmente a encaminarnos en sus caminos. Pero aquí el Señor nos habla que tenemos que tener obediencia, tenemos que ser restaurados, tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos enseñar. Aquí nos habla claramente la palabra de Dios. Tú vienes a darle la gracia al Señor. ¿Has venido? ¿Cuántas veces el Señor te ha salvado? ¿Cuántas veces el Señor te ha sacado? Por eso dice en el capítulo 17, versículo 15, nos dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz a Dios, o a Dios a gran voz. Eso es cuando una persona es realmente agradecida por Dios. Vámonos un ratito al libro de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo
capítulo 5, versículo 14. Ya lo que tengamos listo. Dice, y él le mandó a que no le dijese a nadie, sino ve, le digo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según el mandato de Moisés, para testimonio de ello. Pero más bajito, pero su fama se extendía más y más, y reunía y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de su enfermedad. Mas él lo apartaba del lugar, el mal se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si ve que Dios nos manda una obediencia, pero cuando la persona es agradecida, nosotros no callamos lo que el Señor hace en nuestra vida. Nosotros no callamos, no decimos, ¿sabe qué? Sané. Porque me tomé. Aquí el hombre, cuando agradece a Dios, tiene que exaltar, tiene que salir de su labio: gloria a Dios, el Señor me sanó, el Señor me libertó. Cuando de parte de Dios, cuando hablo y yo le digo, soy un milagro de Dios, porque hay momentos que me toca dar el testimonio, me toca conversar de donde Dios me sacó, de donde Dios me sanó, y soy un milagro. ¿Y eso qué se dice? Se está glorificando el nombre de Dios, exaltando, para que otras personas vean realmente el milagro, la fuerza, la facultad que el Santo de Israel puede hacer en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro andar. Pero vamos en el libro de San Lucas, ahí mismo, capítulo 17, versículo 25. Nos dice, y al instante levantándose en su presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, fue a su casa glorificando a Dios. Dese cuenta que aquí, ¿a quién fue? A un paralítico, a un hombre que tenía años postrado en una cama. Pero aquí él no le importó, y aquí fue sanado en un sabbat, o un día sábado, donde no se podían hacer, supuestamente por los escribas, por los fariseos, no podían hacer trabajo ninguno. Pero él que comenzó, cargó su lecho y fue glorificando a su casa lo que Dios hizo en su vida en ese momento. Eso es el hombre que nosotros tenemos que darle gracias al Señor, glorificar su santo y sagrado nombre, para que muchas personas escuchen lo que Dios hace en la vida de nosotros. Nosotros no tenemos que perder la fe que tenemos que tenerla en abundante. ¿Por qué? Porque el Señor siempre sigue haciendo. Nosotros si llegamos a tener algo, una comunión con el Señor, lo más primordial es la fe. Es la fe que tenemos que tener. Porque Jesús siempre, cada vez que sanaba, nunca le decía, ándate a tu casa, ya estás sano. Lo que te decía, conforme a tu fe eres sanado, vete a tu casa y ya no peque más. Porque a veces también el Señor decía, ve a tu casa y no peque más? Porque si nosotros volvemos a caernos, vamos a tropezarnos, y va a ser peor la caída que la levantada. Nosotros también tenemos que entender que bajo el propósito que Dios nos hace en una salvación, en una sanación, en una libertación, tenemos que tener mucho cuidado y mantenernos en sus caminos, porque nos podemos caer peor de lo que éramos. Siempre aquí Dios, el Señor nos manda a hacer algo, un propósito en una liberación, en una sanación. Pero el hombre es desobediente, el hombre ya se ve sano, se ve restaurado. No me importa en nada. A la final ya estoy sano. Pero no sabes que si tú estás en desobediencia, ¿cuál es la consecuencia?
que puedes tener en este momento. Nosotros cuando estamos desviados a los caminos de Dios, nosotros nos consume la lepra espiritual. Es una enfermedad cancerígena que tiene el cristiano, la persona en la vida espiritual. Si ese cáncer, esa lepra cancerígena, no la tratas de matar, de buscarlo al Señor para que Él te restaure, todo lo que tú hagas no vas a ser sano. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. ¿Cuál es la mejor salud para que tú seas y estés restaurado siempre y te mantenga en los caminos de Dios? La obediencia, el mejor antídoto para la lepra espiritual, el mejor antídoto para la lepra que tenemos nosotros en nuestra vida. Nosotros nos fijamos a veces lo que tiene nuestros hermanos alrededor, pero realmente nosotros no damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de lo que tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestro ser. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tiene vendados nuestros ojos para no hacernos reconocer, para no hacernos ver en qué estamos fallando hacia el Señor, en qué estamos fallando a nuestra vida. Nosotros, si fallamos a nuestra vida, le estamos fallando al Señor. ¿Por qué? Si nosotros nos fallamos entre nosotros mismos, le estamos fallando a Dios, porque nosotros somos criados bajo imagen y semejanza de Él. Nosotros somos criados a la forma de Él, y nosotros nos saturamos, nosotros nos llenamos de lepra. Nosotros tenemos que buscar siempre al mejor de los doctores espirituales, que se llama Cristo Jesús. Nosotros muchas veces vamos a donde otras personas que también tienen sus lepras, que también tienen las lepras, y queremos buscar que nos sane, y salimos peor de lo que éramos. Una persona que no reconoce sus pecados, sus fallas, sus errores, y se mantiene en el pecado, no puede dar un buen consejo a otra persona, porque no va a dar algo que no tiene. No va a restaurar algo si él, ese mismo ser, no se ha restaurado él mismo de la forma como anda o cómo está. Nosotros tenemos que restaurar nuestra vida, restaurando nuestro ser. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique su santo y sagrado nombre, y nos pueda decir: vete a donde el sacerdote, o vete a tu casa, para que tú seamos glorificados, para que exaltemos la presencia del Señor, porque es muy importante. Mire lo que hizo la mujer de aquel que tenía flujo de sangre. Era una mujer que tenía 12 años enferma, 12 años contaminado su cuerpo, y ella no podía sanarse. Todo lo que ella había tenido, ¿qué había sido? Gastado. Pero ella escuchó quién era el maestro, escuchó quién era el sanador, el dador de vida. A ella no le importó nada. Vamos un ratito al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 44. Pero vamos del 43 al 44. Aquí nos habla de la fe, de la búsqueda. Así como hizo los 10 leprosos, así hay personas que tenemos que buscar a veces. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno la había podido ser curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Dese cuenta la desesperación de la mujer, que estando impura, porque ella tenía un flujo de sangre no de un mes, 2 meses, sino de 12 años. Imaginémonos cómo estaba esa mujer en su cuerpo. Tal vez esa mujer, de tanta sangre que botaba, tan débil estaba que podía haberse caído en cualquier lugar.
ahora siendo en esa situación, que con el peligro de ser lapidada, humillada delante del Señor, ¿qué hizo? Con la fe, porque ella sabía que si tocaba, si sea el borde de su manto del Señor, ella iba a ser libertada. ¿Qué fue lo que hizo? Buscó al Señor, lo llamó en desesperación, no como otros que le gritaban hijo de David, pero lo buscó en la desesperación, se arrastró por el piso. Ese cuando el hombre se arrastra de la necesidad, de la desesperación, que no sabe qué hacer ya con su vida, no sabe qué hacer para hacerle volver a ser levantado. Porque habemos personas que estamos apartados 4, 5, 6, 7 años en los caminos de Dios. Pero nos cuesta volvernos a levantar, nos cuesta volvernos a restaurar. Pero te vengo a decir que tú arrástrate, así se arrastra, pero toca así sea la punta del borde de su manto del Señor espiritual, serás nuevamente levantado. No te va a importar lo que digan la gente, porque error comete el mundo. Lo que tú tienes que hacer, apartarte del error, reconocer y volver a los pies de Cristo. Por eso que aquí esta mujer no le importó lo que ella había hecho. Pero más bajito en el 47 nos habla. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Dese cuenta lo que aquí el Señor viene y le dice a la mujer, y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ese es cuando Dios ve nuestros esfuerzos. El esfuerzo que le mandó a los 10 leprosos es: vayan y preséntense al sacerdote. Y en la medida que ellos iban acercándose al lugar, esos hombres iban siendo sanos, esos hombres ya iban siendo libertados de la enfermedad. Pero como a todos nos sucede, pero ya nos vemos mejor y nos vamos. Y no regresamos nuevamente a glorificar el nombre de Dios. Pero siempre de los tantos que hay, uno viene y le da la gracia a Dios. Ese eres tú, el que me estás viendo por las redes sociales, que está escuchando el mensaje, el que está sentado en cada silla, en cada banca de este lugar, los que me están escuchando por las voces parlantes. Ustedes son los que están viniendo a darle gracias a Dios por este día, por esta bendición, por esta restauración, por lo que hizo el Señor en este día. Cuando uno viene a la casa del Señor, viene a darle la gracia, glorificar, aunque te hayan tirado piedra en el camino, aunque hayas recibido un piedrazo al entrar de la puerta, no te importó, sino lo que te importaba y te importa es venir a darle gracia, la gloria, la honra al Santo de Israel. ¿Por qué? Porque esa es la forma, es el antídoto que tú puedes ganarle al enemigo, avergonzarlo antes que el enemigo te avergüence. Y a veces nosotros queremos hacer a nuestra forma, así como a los 10 leprosos le sucedió, los 9, eso es lo que nos viene a nosotros en nuestra vida, en nuestro ser. Por eso que cuando Nicodemo, escúcheme bien, cuando Nicodemo buscaba al Señor, también, ¿qué pasó con Nicodemo? La desesperación de Nicodemo, la desesperación de que quería que lo sanara el Señor, pero a él no le importó lo que la gente le gritara, no le importó lo que la gente lo botara a un lado. Lo que a él le importaba, a él le importaba era
que el Señor lo sane. Vamos un ratito al libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 8. Dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad al hombre. Ese era al paralítico, como antes lo leímos. Nosotros tenemos que dar voces, tenemos que glorificar. Así como nosotros nos acercamos al Señor, ¿para qué? Para que Él nos levante. Así mismo nosotros tenemos que exaltar el nombre de Dios para que Él sea glorificado, para que muchas personas dicen conocerlo al Padre, dicen que conocen al Hijo, pero realmente no lo conocen. No lo conocen porque no han visto la gloria, no han visto lo que Dios hace y sigue haciendo en la vida de cada uno de las personas, quien lo sigue con amor, pero al mismo tiempo con temor hacia el Señor. Porque nosotros tenemos que ser primeramente revestidos por el Señor. Tenemos que ser purificados. Y ahí seguir. Cuando también hay las cosas que Dios nos sigue haciendo. Vamos un ratito a seguir avanzando con la palabra de Dios. Vamos ahí mismo donde estamos leyendo. Dice en el 17:13 de Lucas, dice, y alzando la voz diciendo Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo, y mostraba al sacerdote, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Primeramente ellos llegaron a ¿qué? A humillarse al Señor. Llegaron humillándose. Así es cuando llega el hombre. Así es cuando llegamos nosotros. ¿Cómo llegamos? A humillarnos. Llegamos hacia sus pies. ¿Para qué? Para que el Señor nos escuche. Hay momentos que Dios detiene su obra en nuestra vida para ver si en verdad nosotros lo buscamos al Señor en espíritu y en verdad, o nomás es por conveniencia. Pero eso sí te digo, que nosotros no podemos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado, porque Él ya sabe lo que tenemos nosotros y lo que vamos a hacer cada día. Él siempre está un paso adelante que nosotros. Nosotros creemos que vamos a burlarnos de Dios. Creemos, pero eso te voy a decir que jamás. Y en el 18 nos dice, no hubo quien volviese a darse gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si ve que siempre el Señor, cuando hacía un milagro, le decía, vete, levántate. Es en este momento que Dios te dice, levántate de este lugar, levántate de esta caída que tú tienes, levántate, vete a tu casa. ¿Cuál es tu casa? Esta es tu casa espiritual. Que tu fe, o conforme a tu fe, eres sano. Aquí también, mire, había como Zaqueo, siendo un hombre llamado, que era republicano, de pequeña estatura, escuchó que venía el Señor, pero era como él era de baja estatura. ¿Qué hizo? A buscarlo al Señor.
Vamos un ratito en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 4. Dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Siendo una persona de estatura baja, que no alcanzaba a ver al Señor de tanta, buscó la forma de llegar hacia Él. Así como los 10 leprosos buscaron la forma de acercarse a Él, para, aunque no le importara si lo apiedraran o le hicieran algo, lo que ellos querían, llegar hacia los pies del Señor. Y le dijo: vete, no que te está botando, vete. Y aquí así mismo, así como a Zaqueo, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Sí ve? Y más abajito, mire la fe que tuvo Zaqueo hacia el Señor. Que en el 8 nos dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado y alguno se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Por la fe. Estos 10 leprosos también vinieron con la fe. Toda persona que en ese tiempo tenía una fe inquebrantable era constituido hijo de Abraham, porque Abraham es conocido como el padre de la fe. Y nosotros tenemos que aprender a tener fe. Aunque veamos las cosas más críticas, más difíciles, tenemos que tener fe, porque es importante para que la obra de Dios tiene que ser, como le decía yo en antes, nosotros tenemos que tener fe al momento de orar por un enfermo. Tenemos que tener fe en el momento de ir a reprender a un espíritu inmundo. Tenemos que tener fe, que estar en los caminos de Dios. El Señor siempre hace el milagro dependiendo la fe de cada uno de nosotros. Él siempre sigue haciendo el milagro. Pero a nosotros, ¿qué nos falta? La fe. A nosotros también, ¿qué nos falta? La autoridad. Porque también tenemos que tener autoridad en lo que hacemos, autoridad en lo que vamos a hacer. Y seguirlo buscando al Señor en su presencia, seguirlo buscando cada día, cada instante en su Santo Espíritu, porque es muy necesario llegar hacia la presencia de Dios. Bueno, mi hermano, esta es una pequeña porción de la palabra de Dios. Esta es una pequeña porción de la palabra de Dios, que donde Dios no ha venido a hablar. Si tú ¿cuántas veces has venido a darle gracias a Dios? Tú has venido a darle gracias por lo que levantó a tu familia de la cama. Tú le has dado gracias por lo que el Señor hizo en tu vida. Restauró tu hogar, restauró tu presente, tu pasado, tu porvenir. Has venido a darle gracias. Has obedecido la palabra de Dios. Esto es dar gracias y obedecer y tener fe. Son 3 partes fundamentales que el hombre tiene que tener. Tenemos fe. Si no tenemos fe, pidámosles como los apóstoles les pidieron: Señor, aumentanos nuestra fe. ¿Y qué dijo? Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dijera a este árbol: muévete aquí, y él se moverá. Porque todo viene agarrado. Vamos a leer un ratito la porción de la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podría
podráis decir a este sicomoro: desagarraite y plántate en el mar, y él obedecerá. Todo es la fe. Es la fe. No seamos como Tomás, ver para creer. Tenemos que hacer para ver la obra de Dios grande y glorificada en su santo nombre. Pongámonos sobre nuestros pies para orar por la palabra de Dios. Amado Dios, Padre y poderoso Señor, tú eres grande y bendito, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú hablas y sigues hablando a mi vida, Señor, en este momento, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me has enseñado cómo tengo que tener fe, Señor, hacia ti. Cómo tengo que obedecerte, Padre Celestial. Tú me enseñas por medio de tu palabra, Señor, cómo tengo que ser agradecido y llegar agradeciendo, Padre, a tu casa, tanto en mi vida como en mi vida espiritual, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra ha llegado a la mente y a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que sea tu nombre glorificando tu presencia, tu Santo Espíritu. Sea que tú estés glorificando, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Porque tú eres grande, eterno y poderoso, Señor. Tú eres grande, yo soy el que soy. Tú eres el que siempre será y seguirá siendo, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Aliméntanos con esa fe. Danos esa fe. Enséñanos cuál es, Señor, la forma de obedecerte, ser un siervo aprobado delante de ti, Señor. Te sigo poniendo en tu mano esta pequeña y gran casa de oración, Señor. Señor, mira, Señor, esta casa con ojos de misericordia. Mira, Señor, tu santo y templo, Señor. No permita, Padre, que venga el enemigo a querer derrumbar lo que tú estás levantando, Señor. No permita, Señor, que ningún brujo ni hechicero ni una palabra de maldición venga a ser enterrada aquí en este lugar, Señor. Si acaso ha venido algún brujo, alguna hechicera, Señor, a dar palabra de maldición, cualquier rango que sea, Señor, cualquier legión que sea, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento se reprende, Señor, se tira prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús. Toda brujería es inoperante, Señor, en este momento, en este lugar, Señor. Toda palabra de maldición es deshecha en el nombre de Jesús, Señor. Toda cadena, Señor, que hayan querido poner aquí en este lugar, en este momento se pudre con la sangre de Cristo, Señor. Y le damos la gloria y la honra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Cierra las puertas, Señor. Cierra todas las puertas que el enemigo quiera entrar aquí en este lugar, Señor. No permita que el enemigo entre por ninguna clase de ninguna puerta, Señor. Porque el enemigo no tiene arte ni parte de aquí en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que el Señor reprenda al enemigo, Señor, con su palabra en este momento, Señor. Que sean sus ángeles custodiándonos aquí en cada momento con espada desenvainada, Padre Celestial, en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y desciende tu presencia, desciende tu Santo Espíritu. Toda envidia, Señor, que haya aquí sobre este lugar, en este momento, Señor, la tiramos a prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Y esa envidia queda inoperante, Padre Celestial. Y abre las puertas de los cielos para que entren tus ángeles, arcángeles, querubines, a pasearse aquí en este lugar, para que en la presencia del Santo Espíritu esté la vida y la comunión de cada uno de nosotros, de mis hermanos que están aquí presentes y de los que nos están viendo por medio de las redes sociales, Señor. Por la vida de todos mis vecinos que se encuentran aquí alrededor, Señor. Te doy gracias, Padre.